Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar el tema de las fuentes conmutadas. Lo primero que tengo que decir qué cosa que es una fuente conmutada. Una fuente conmutada es un sistema que te convierte corriente alterna en corriente directa aquí en la salida. Pero para ese proceso se basa en esta parte intermedia donde ella convierte la corriente alterna en corriente directa. Esa corriente directa la ponen a conmutar a una alta frecuencia de 20 kHz o 100 kHz o más. De esta forma, después que pasa por la etapa del transformador chopper, nuevamente es rectificada y convertida en corriente directa. Eso es esencialmente cómo opera una fuente conmutada y en qué se basa. El principio de ella se basa en el principio de todas las fuentes conmutadas, que cambian algunos elementos, ¿vale? La forma de conexión, pero casi todo se basa en lo mismo. Entonces vamos a comenzar con el plano. Este plano es aproximadamente lo que tiene esa fuente que tenía aquí arriba, esta fuente de aquí. Ella contiene los elementos que tiene esta fuente, después voy a aplicar prácticamente. Pero teóricamente, para que vean cómo es más o menos el primer sistema, porque lo que vamos a hacer aquí no es que ustedes se lo aprendan de memoria, ni que sea una cosa sofisticada, ni cálculo, ni nada, sino que como vamos a hacer reparaciones, aprenden qué enfocarse en los voltajes que debe medir en cada punto y qué debe darle. Entonces, y conocer la teoría, así, los fundamentos principales del funcionamiento de ella. Entonces, sin más, comenzamos. Primeramente, la fuente alimentamos con 120 volts de corriente alterna, que tenemos la base y que tenemos el neutro. Lo primero que nos encontramos esta fuente es que pasa por un fusible. Fíjense, la entrada de fusible. Después pasa por una NTC, que es una resistencia de temperatura de coeficiente negativo. Es decir, si aumenta la resistencia, es porque disminuye la temperatura, y si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia a casi cero, así que R casi cero. En el principio la fuente, cuando comienza a trabajar, ella comienza fría, por lo tanto la resistencia aquí es alta, dejando pasar valores pequeños de corriente. Una vez que esa corriente empieza a calentar el elemento, ya aumenta la temperatura y baja la resistencia a casi cero. Esto viene siendo una protección para evitar las corrientes esas de pronto de choque al principio cuando se conecta la fuente. Después nos aparece un capacitor de 0,47 microfarads o 0,50 volts. Esto comienza primero una inductancia, después el capacitor aparece unas inductancias. La protección, esto es un varistol, así, varistol. Esto es un varistol. Este protege contra alto voltaje. Si hay un pico alto de voltaje, ese cortocircuita y hace que se vaya el fusible. Entonces así se representa. Después este circuito tiene otra serie de bobinas. Después van a un puente rectificador, que no son, bueno, puede ser con 4 diodos, pero normalmente usan un encapsulado, como el que tenemos aquí. Un encapsulado como el de aquí, ¿ves? Como el de aquí, ¿ves? Este que está aquí. Entonces ahí ocurre la conversión de corriente alterna a corriente directa. La corriente directa, positivo y negativo, que es corriente directa. Pero ahora es que ocurre el proceso de conmutación. Es cuando por ejemplo, ese positivo es aplicado al transformador chopper, que es este que está aquí, transformador chopper. Ese positivo es aplicado directamente al transformador chopper. Entonces el negativo ahora es donde ocurren las conmutaciones. Es como si aquí tuviera un switch. Como si tuviera un switch y usted pudiera abrir y cerrar el switch con una frecuencia de 20 kHz o 100 kHz. Eso es demasiado, eso es muy. Entonces, ¿qué hace? Los elementos aquí puede ser un MOSFET, un transistor de potencia, es el que hace esa función. Claro, en el caso de este es controlado por un oscilador que le da una serie de pulsos de onda cuadrada. Unos pulsitos así de onda cuadrada. ¿Ve? Un poquito más digo hoy, pero bueno. Entonces, si le cuenta lo que hace este es el oscilador y este es el conmutador. Este que es como si fuera el switch que abre y cierra. Si cuando cierra pasa corriente por el enrollado del transformador chopper, y cuando abre deja de circular corriente. Este oscilador, una vez que cuando se conecta el circuito, él utiliza este voltaje que tiene aquí de corriente directa para arrancar, como se dice vulgarmente, pero después termina trabajando con el mismo, una vez que es necesario empieza a circular corriente por aquí, él tener aquí un voltaje que es rectificado y él se autoalimenta de esa forma. Entonces tenemos al otro lado el secundario que tiene dos, en este caso tenemos dos enrollados, uno es de 5 volts y el otro es de 15 volts. Aquí se alimenta a unos diodos rectificadores, son dos choques,
que son diodos que te pueden trabajar con alta frecuencia, se recuperan muy rápidamente. Entonces esto como si fueran dos diodos enfrentados uno al otro, como si fuera esto, un diodo aquí. Esto a grandes rasgos lo que estoy explicando hoy. Un diodo aquí con todo, este es el ano, este es el cato. Este es el ano, este es el cato, es común para los dos. Entonces se hizo esta conexión, ve este ano, se conectó con este ano de aquí y de aquí salimos el positivo. Y este transformador, como tiene un terminal central, de ahí salió nuestro negativo. ¿Ve? Eso pasó con esto, que aquí hay una salida de 15 volts. 15 volts positivo aquí con el negativo de arriba. Ve lo mismo, los diodos aquí. Esto fundamentalmente como ocurre esto en el plano. Claro, también se dice que aquí hay una parte caliente y una parte fría. El transformador aísla eso, la parte caliente y la parte fría. También hay un espacio en la misma placa dejado. Así lo pueden ver aquí en la plaquita. Este espacio que está aquí, donde está aquí la zona caliente y aquí está la zona fría. La zona fría porque es bajo voltaje aquí ya. Esta es la parte mala del circuito, la que tenemos que cuidar. Tener en cuenta también algo antes de seguir con el circuito, de que esto tiene un capacitor aquí de 400 volts. Una vez que ustedes se dejen el circuito sin querer tocar ahí, le pueden dar una descarga eléctrica. Yo siempre lo descargo usando este bombillito que está aquí. Se descarga primero antes de trabajar en la fuente. Entonces ya, esto es todo. Entonces esto se llama autoacoplador. Cuidando a grandes rasgos esto, son en definitiva lo fundamental es que sepamos reparar estas placas, dónde ubicarnos, dónde medir los voltajes. Entonces está el autoacoplador, está formado por un diodo LED y un transistor, el receptor de luz. Es decir, que no hay acopamiento de bobina. Entonces, ¿qué hace esto? Tú coges una muestra de la señal de salida y va a la entrada al circuito oscilador. Y entonces, por ejemplo, si aquí aumenta la carga, aumenta la corriente, disminuye el voltaje, él estabiliza ese voltaje cuando recibe la señal por aquí, como si fuera una retroalimentación por aquí. Y entra una batería que se llama feedback. Eso es lo fundamental. No obstante, acuérdense que hay que conocer esa teoría si la quieren profundizar más, la pueden profundizar más, pero para el reparador tiene que ubicarse en lo fundamental para después hacer las mediciones de voltaje donde se debería medir y las formas de onda que deberíamos tener aquí. Usar aquí el sentido común según lo que voy a explicar en este tutorial. Vamos entonces a poner aquí la plaquita acá, enfrentar la plaquita aquí frente a nosotros. La plaquita, ¿ves? Por aquí mismo, ahí estamos. Ya lo vimos teóricamente, ahora vamos a la parte. Por aquí entra la corriente alterna. Pasa por este fusible, ¿ves? Voy a ir al revés. Aquí está, ¿ves? Una fase y pasa por el fusible. Del fusible llega aquí y llega, aquí lo dice el plano, después del fusible va una NTC, que es esto que está aquí. Después viene este capacitor, que es este que está aquí, el capacitor de aquí. Es 0,47 microfarads, 250, viene aquí. Después viene la bobinita esta que está aquí, que es esta que está aquí. Venla aquí, la bobina de filtrado, como explico ahorita, filtra las altas frecuencias, no las deja pasar simplemente. Y las que tengan en el circuito, pues el circuito trabaja dijimos ahorita, de 20 kHz a 100 kHz, no dejen que regresen a la línea. Eso es lo fundamental que deben saber. Entonces nos quedamos esta bobinita aquí, en esta de aquí, que es esta bobina de aquí, ¿ves? Después más adelante tenemos conectado en paralelo un varistor, que es este verde que se ve acá abajo. Es este verdecito que se ve acá abajo. Ese verde que se ve, ¿sí se está viendo bien? Y después viene esta otra serie de bobinas que están aquí, ubicados entre un mismo núcleo. Después esto van al puente rectificador, ¿ves? Que es este que está aquí. Este puente rectificador, que es así. La configuración que la están viendo, tiene 4 paticas. Estas que están aquí van a las paticas del centro, que son las paticas de corriente alterna. Entonces una de ellas es positiva y la otra es negativa. De esta forma ya estamos rectificando la corriente alterna en corriente directa. Después filtramos, así las ondulaciones se filtran a través de este capacitor que está aquí de 400 volts, 100 microfarads, que es este que está aquí. Después pasamos aquí, esto lo digo un poquito esquemático, donde hay un oscilador y aquí puede ser un MOSFET, un transistor de alta potencia. Entonces el oscilador lo tenemos aquí. Este es el pequeño oscilador, un poquito trabajoso cuando se va a trabajar con él, porque es el montaje superficial, ¿ves? Este es el oscilador. Y aquí se encuentra, ¿ves? Este transistor de aquí. Este transistor. En fin de cuentas lo que es un MOSFET. Esta es la parte esta que tenemos aquí. Entonces ya entramos entonces al transformador chopper.
donde tiene dos enrollados, uno donde le llega el positivo, uno donde le llega el positivo directamente y el negativo le llega a él para que empiece a circular una vez que empiece el control, es decir, del oscilador, a mandar señal al MOSFET. Que en definitiva el que va a trabajar como si fuera un switch, abriendo y cerrando. A una altísima frecuencia. Este circuito, como pueden ver, tiene bastante estabilidad, tiene buena estabilidad. Y por ejemplo, tiene mayor eficiencia y a un tamaño reducido, normalmente no tiene transformadores, que es el transformador y se obtiene una corriente bastante alta, porque en este caso, por ejemplo, dice que para la salida de 5 volts, no tiene el dato de la salida de 15 volts, para la salida de 5 volts hasta 2 amperes. Así que eso, para hacer una fuente, una ampereja bastante alta. Entonces, aquí primeramente se entra 120 volts y aquí sale 165, 166 volts. Debido a que este voltaje se multiplica por 1.41, este es voltaje eficaz, al convertirse por 1.41 da el voltaje que sale en el capacitor, porque el capacitor sí da el voltaje total. Por eso nos da 165. Ese voltaje es corriente directa. Esa corriente directa se pone a abrir y cerrar un circuito, es decir, que se crea un pulso, como lo dije anteriormente, a una frecuencia altísima. Después sale por el transformador. Sí, también aquí se salen los mismos pulsos acá, los pulsos reducidos, porque el voltaje aquí se disminuye. El transformador es pequeño porque al aumentar la frecuencia, la reactancia es mucho mayor, así que al ser mayor la reactancia, usted puede usar el calibre de menos vuelta aquí en el primario y en el secundario, por eso se queda más chiquito. Después de eso, se rectifica a través de estos diodos, que son diodos choque, que son de alta recuperación, es decir, pueden trabajar perfectamente con la resistencia. Después se ponen, por ejemplo, bobinas de filtrado y los capacitores. Y tenemos entonces aquí la salida. Tenemos salidas de 12, de 5 volts. Recuerden siempre, cuando conecten la fuente, que la vayan a desconectar para trabajar en ella, no solamente desconectarla, sino que tienen que puentear las paticas de este capacitor que está aquí. ¿Ven? Por aquí. Yo siempre lo hice ahorita, lo vuelvo a repetir, porque se carga bastante un voltaje alto. ¿Ven? Pues este bombito es un bombito microwave, se lo hace y lo desconecta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos ahora a la parte como si fuéramos a reparar. Vamos a ubicar para acá esto aquí, vamos a poner el voltímetro aquí. Lo primero que tienen que hacer cuando se enfrenta a una placa esta y le dicen que tiene un problema o simplemente la quieren revisar, lo primero que tienen que revisar es aquí para no perder tiempo, vienen a la salida. Encienden el voltímetro aquí. Lo hago fundido con el otro voltímetro. Vienen a la salida, en la salida tengo que tener yo un voltaje de corriente directa. Voltaje de corriente directa. Entonces se ubican aquí. Se ubican en una salida. Se ubican aquí. En este que este es un ground. ¿Ves? Un GND. Y esta patita de aquí. No da nada, entonces tiene problema. Claro, yo la tengo desconectada ahora, pero es un ejemplo. No da nada, entonces tiene problema esta fuente. Entonces, ¿qué hay que revisar entonces, hay que ir al punto más cercano y revisar si tenemos aquí voltaje, pero no lo podemos medir porque el voltímetro nos va a engañar. Para eso necesitaremos un osciloscopio. Hay personas que dicen que tú lo pones en función de frecuencia, sí, más o menos usted ve, pero no es muy exacta esa prueba, no te dice mucho a veces. Hay veces que sí te da, otras veces que no te da. Entonces, bien, ya tiene que ir entonces al principio. El otro punto donde debe medir rápidamente, para no perder más tiempo, es en este capacitor de luz. Aquí tiene que haber 165 volts de corriente directa. Que son formas que usted va sacando para no perder tiempo revisando todo esto. No tiene aquí, viene aquí. Si no tiene aquí, entonces de aquí para acá. Si tiene aquí, entonces el problema está entre este paso, está en esta parte de aquí, en la parte de conmutación. Donde está el oscilador y el conmutador, o el propio transformador choque. Entonces, para que tú veas la lógica que voy sacando. Llego, mido primero, tiene 15 volts, perfecto, no los tengo, está la fuente conectada, bueno, vengo a medir aquí entonces no lo tengo tampoco, mido entonces la parte de entrada de corriente alterna. Y después voy haciendo un seguimiento de voltaje, que lo he dado en otro tutorial. Entonces ahora vamos a encender la fuente. Vamos a encender la fuente. Y podemos ir siguiendo el planito. De la fuente por aquí. Voy a grabarla aquí porque se me mueve un poquito. Vamos a ir siguiendo el planito
por lo menos hasta aquí. Por lo menos hasta aquí. Pues de aquí para allá empieza la etapa esa de conmutación, que empiezan el integrado y los mofeos, los transistores de potencia. Los pusimos en el circuito en ese momento. Entonces voy un poquito subir la placa antes de energizarlo. Se energiza por aquí, ¿ves? Tengo aquí puestos los dos permanentes, vamos a asegurarnos que estén bien. Que estamos aquí ya. Vamos a encender la fuente, 120 volts. En este caso esta fuente no tiene problema ninguno, pero yo voy a simularle como si fuera un problema. Entonces aquí recuerden, si está en corriente directa, hay que pasarlo por corriente alterna, porque aquí corriente alterna. Corriente alterna ¿hasta dónde? Hasta donde está aquí. Aquí está el puente rectificador, están estas cuatro patas, ese es el puente rectificador. De aquí para acá ya es directa, ya tienen que cambiar el motivo para la parte directa. Entonces lo primero que vamos a ir aquí es cerciorarnos de que tenemos el voltaje de corriente alterna. Ahí lo tienen, 119 volts. ¿Ves? Entonces lo otro que van a medir aquí, ya midieron esta, ahora miden la entrada del puente rectificador, que es aquí, las dos paticas del medio. Como lo dije aquí, ¿ves? Las dos paticas del medio. Ahí me está llegando. Si ahí me está llegando, de ahí para la parte de corriente alterna no tiene problema ninguno. Pues en definitiva aquí lo que están son los filtros y las protecciones. La primera etapa, filtros y protecciones, ¿ves? Ya me dio aquí, en tirada, los 120 volts. Si hay problema aquí, usted se pone, por ejemplo, vamos a suponer que hay un problema en aquí tenemos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos la NT6, que está abierta, por ejemplo. Usted viene aquí, se ubica en la patica esta que está acá, está cruzadita aquí, ¿ves? Vengo aquí. Vamos aquí, vamos a marcarla bien. Ahí está, 120 volts. Entonces viene por aquí vamos a pasar por el fusible, ¿ves? El fusible. Si el fusible no, el fusible a simple vista muchas veces lo ven, pero ahí ve el fusible que está con un forrito que usted no lo ve. Entonces viene aquí a la otra parte del fusible y tiene que darle. No tenemos problema aquí, seguimos hasta aquí. Aquí siempre se hace porque a lo mejor hay una pista levantada. Esto aquí está, que no se ve bien. Ve aquí y no va a ser que sea una pista levantada. Me dice que no. Entonces vengo a este otro punto. Son puntos feos que hay aquí. 119 volts. Entonces voy al otro lado de la NTC. Estoy aquí. Ahora voy a este lado aquí la NTC. Miro aquí. No tiene problema, está abierta. Después vengo aquí a la primera bobina que aparece aquí. Aquí está el capacitor. Aquí está. Mira el voltaje aquí. Llegamos hasta aquí. Aquí está la otra bobina. La traspasamos. Está aquí y llegamos a una de las patas del centro del puente rectificador. Así que estamos bien ahí. Y si aquí nos va, perfecto. Acuérdense, voy simulando que no nos llegara una de las. Usted me aquí y no viene su voltaje. Ya, después de esto, que lo que tienen que hacer es pasar el voltio, posición, corriente directa. Y medir aquí. Y ver aquí en estos puntos. Ya en estos puntos el voltaje subió a 162. Ya tiene que haber el capacitor de B. Aquí. Ya tengo 163 volts ahí. Vamos para corriente alterna un momentico. Vamos a medir en el centro. Ahí tenemos 119. Usted multiplica 119 por raíz de 2, que es 1.41, y ya le da este voltaje directo que tiene aquí, que es 165, 166. En este caso esta placa no tiene corrector de factor de potencia, pero si tuviera corrector de factor de potencia, ese voltaje fuera un poquito mayor. Pero vamos a ubicarnos aquí. Se me desubica la punta. Vamos entonces a ubicarnos en el capacitor. No nos va. Puede ser problema de aquí, una pista levantada o falso contacto con la punta y el estaño. ¿Veis? 163. Ya llegamos a esta etapa. De aquí. De aquí donde está el capacitor. ¿Veis? Ya llegamos a esa etapa. Ya estamos ahí estamos bien. Muchas veces hay. Esta fuente conmutada deberían hacerse siempre antes de conectarla aquí a la fuente. Yo pasa, tengo una fuente de aislamiento, un bombillito. Este es el tomita que baila a la corriente alterna y una puntita prueba aquí. Y eso lo aplica
a la entrada esta del circuito. Si la lamparita se enciende, hay un cortocircuito. Si no se enciende, no hay problema. Puede haber un cortocircuito. Por eso siempre recomiendo que hagamos equipito con una lamparita en serie. Como ahí está la corriente, está la lamparita de serie. Si se enciende, hay cortocircuito. Si no, estamos bien. Si no, nos evitamos más problemas. Por estar la placa o algún problema que tenga. Entonces, ahora ya caímos aquí. Ya estamos aquí en la parte de la conmutación, la que hace que esa corriente, es decir, como si esa corriente directa, el circuito se abriera o cerrara, es decir, que a una frecuencia altísima. Entonces aquí vemos que el positivo le llega directo, porque esta es una de las paticas del transformador. Una de las paticas del transformador es esta con esta y esta con esta, que están separados, como si fueran dos vanados aparte, en el mismo primario. Es decir, cuando esto se energice, va a energizar esta de aquí. Al mismo tiempo va a energizar al lado acá, que va a ser también a través de pulsos. Estos pulsos después se rectifican si tiene la corriente directa, con su filtro y su inductancia y sus capacitores. Entonces el positivo llega directamente aquí al transformador, no tenemos problema. Las conmutaciones empiezan con el negativo. El negativo es que llega el negativo abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. A esa misma frecuencia. Y eso lo hace a través de un transistor que tiene aquí. Que en este caso es un MOSFET. Pero esto lo hace alimentado por los pulsos que llegan de allí, los pulsos cuadrados que llegan de allí, que dependen en ese momento del valor del ancho del pulso. Si hay problemas en la línea afuera, a través del autoacoplador que está aquí, el autoacoplador se encuentra en esta parte de aquí, si hay problemas de que aumente la carga, va a disminuir el voltaje. Al disminuir el voltaje, a través del autoacoplador se manda la señal aquí al oscilador y le hace que el ancho del pulso sea más ancho, así que aumente el ancho del pulso, que sea que dure más de las computaciones dure más tiempo. Y esto lo hace este transistor que está aquí. O puede ser un MOSFET o un transistor de potencia. Ahí estamos. Entonces esto con el voltímetro, usted me dice con el voltímetro, no, prácticamente vamos a medirlo, a ver, no le da nada. La corriente conectada y no da nada. A ver, vamos a hacerlo en alterna. A ver, en alterna también. En alterna nada. Nada, eso no da nada. Sin embargo, ahí sí existe si no existe la señal ahí, hay problema. Hay problema en esta parte. Digo, ¿y qué hace entonces? Si no hay señal aquí, hay problema en el oscilador o en el conmutador. Ya están viendo que hay, si hay problema entonces si el filtro no da voltaje, el problema está ahí para atrás. Si no aquí, entonces la alterna tiene problemas. Alguna protección abierta, cuántas cosas más serán. Eso hay que investigar. Entonces, ya vimos la parte de cómo se medía la parte de corriente alterna. Vamos entonces a hacer algo. Vamos a demostrar de que los pulsos que hay aquí son de alta frecuencia y son aproximadamente, en este caso, cuando usted coge un oscilador de esto y lo prueba separadamente fuera del circuito, usted va a ver que le va a dar un tren de pulso de onda cuadrada, pero ya en el circuito ya esas ondas cuadradas medio que se deforman un poco. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a conectar el voltímetro. Lo que voy a hacer ahora, regreso con ustedes ahora, lo que voy a hacer es soldar dos cablecitos aquí. Ahora regreso con ustedes. Bueno, ya estamos de regreso. Lo único que hicimos fue soldar dos punticas de prueba aquí. Digo, para que el osciloscopio tenga el acceso ya esa es la entrada del transformador. Uno de los enrollados. Este enrollado aquí, como lo explicaba en el circuito, este enrollado aquí tiene un diodito que está por aquí. Mira el diodito aquí. Con unos capacitores aquí. Este al principio cuando arranca, él comienza a funcionar con la fuente, así directamente de la fuente aquí. Pero después se retroalimenta por aquí, ¿ves? Con el mismo devanado, cuando empieza a funcionar el transformador choque. Por aquí está devanado, por eso que tiene dos devanados, pero este es el principal. Pues este que va a circular la corriente principal para inducir voltaje en el secundario. Encender la fuente, vamos a ver, si no, ahorita no lo hice, lo hice cuando fui a soltar los cables, pero vamos a hacerlo de nuevo. Esto lo vuelvo a repetir para que ustedes si se les queda el hábito de tener siempre en ese capacitor. Hay algunas fuentes que tienen hasta dos. Vamos a encender la fuente. Vamos a encender nuestro osciloscopio. A ver si enciende nuestro osciloscopio. Se está viendo bien ahí. Un poquito más para acá. Vamos a usar el osciloscopio en esta parte del transformador, en este circuito oscilador y conmutador, ¿ves? En esta parte lo vamos a usar. Vamos a ver si aquí llega los pulsos. Si no llega los pulsos, hay problema en el oscilador o en el conmutador.
Así que ya están están dando los primeros pasos para que comience. Entonces vamos a conectar a esta punta negra, el negativo. Esta parte de aquí de la placa no, esto es otra cosa, esto es una placa, tú estás desconectado. La fuente empieza de esta línea discontinua. Aquí ven, ahí está la fuente. Esto es todo circuito, esto era no recuerdo si era un televisor o algo así, pero este circuito no tiene que ver aquí con nada. No vean esto que es un monstruo, es esta parte de aquí, que esto le dicen la parte caliente, pues, donde se trabaja con los altos voltajes, aquí la parte fría. Muchos lo tienen señalado con esta línea, ¿ves? La única unión que hay entre la parte fría y la parte caliente es el autoacoplador aquí y el propio transformador, que aíslan esas dos partes. Vamos a conectar entonces okay. Vamos a ver, ahí se ven determinados pulsos. Vamos a ponerle normal y demos las puntas. Vamos a hacer la calibración aquí, estamos bien. Vamos a regular un poquito más. Fíjense lo que he hecho aquí, uso el voltímetro, el osciloscopio. Un poquito más, a ver qué le pasa al trigger. Ahí está. Ya logré la onda que quería con el trigger. Mira, ¿ves? Son como formitas de onda cuadradas, pero un poquito deformaditas. Están como deformaditas, ¿ves? En la parte negativa del pulso. ¿Ves? El pulso sube aquí, este es el ancho del pulso, ¿ves? ¿Ves? Lo principal no es ahora analizar el pulso, sino que nos lleguen los pulsos al primario del transformador y cómo tiene la forma. Si no nos va esto ahí, tenemos problemas. Hay que revisarlo. Ahí, un poquito más cerradita, ¿ves? Ahí me está diciendo, según el osciloscopio, 5,12 kHz. 5,12 kHz, mira, están los pulsos. Ya nos dice A. Déjame ver si podemos medirlo. No por aquí. Pulsor. ¿Ves? De ahí nos dice que el pulso llegando y algo. Vamos a ponerlo que funcione, míralo ahí. Yo lo que hice con el osciloscopio fue acercarme más a la señal, verla, que se vea más visible. Me acerqué a la señal. Por decirlo de una forma. Lo que hice fue acercarme. Mira, voy a tocarlo aquí, para que se vean de nuevo. Eso es lo que usted va a ver. Esos son los pulsos que va a ver. A ver, esos son un tren de pulso, ¿eh? Vamos a hacerlo ahorita. Ahí están, vamos a ampliar un poquito los pulsos. Voy a echarlo para acá por medio. Lo que yo hice con el trigger fue hacerle filicé el pulso, se lo pongo para acá. Vuelve de nuevo lo mismo, ¿ves? Ahí está. Está demostrado que ahí, en ese primario, están llegando los pulsos. Así la conmutación que hace en este caso el MOSFET. Claro, controlado por el oscilador. Sin el oscilador no ocurre esto, tengo el oscilador. Ahí se ven ahí las ondas cuadraditas. Ya les dije, cuando usted prueba los integrados estos separados de la placa, los osciladores separados de la placa, se ve una onda cuadrada perfecta. Por aquí hay carga ya. Vamos a dedicarle un poquito ahí. Vamos a cogerle un poquito de la señal que ve, un poquito deformado aquí. Vamos a darle mancho. ¿Ve las deformaciones que hay aquí? Estos son los picos. Porque eso tiene que ver con la cuenta que es una corriente pasando por un transformadorcito chopper que está sufriendo conmutación, así que pasa corriente y acuérdate que hay un proceso de fuerza contra el automotriz. Así que hay inducciones ahí de picos de. Siempre que hay campo magnético hay deformaciones aquí a ver aquí, mira, vamos a verla en el centro. Mira aquí como se ve cuadradita, aquí el ancho de pulso más grande y aquí hay unos piquitos. Entonces el objetivo no es el objetivo, ya tiene el pulso, no tenemos problema. Ahí tienen los pulsos, un pulsito cuadrado. Exactamente, vamos a apagar la fuente ahora.
Ok. Vamos a ver la fuente. Vamos a descargar el capacitor y vamos a colocar las puntas en el secundario del transformador. A ver si tenemos. Ya está soldado aquí. Estamos ahora en el secundario del transformador choque. Ya nos dijo que guiaba el pulso del transformador, pero no está diciendo que el transformador está bueno. Si no sé si hay algún rodeo abierto en primario o en secundario. Aquí nos dice que está bien, que está llegando a primario. Hay que ver si al secundario no llega la señal. Vamos a encender el osciloscopio. Ahí no usa el voltímetro muy justo, se dice que en frecuencia, pero mejor uso el osciloscopio. Ok, vamos entonces a algo automático. Bueno, encendemos aquí, vamos a encender la fuente ahora. Vamos a darle el nivel de voltaje para verlo mejor. Pero tenemos algo parecido a lo que vimos ahorita. Vamos a ponerlo en normal. Ahí está. Vamos entonces ahora. Ahí está. Eso es lo que tenemos en el secundario, ¿eh? Vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a frizarlo un poquito. Ahí está. Esos son los pulsos. No me está, el osciloscopio no me está midiendo la frecuencia. No sé el motivo, no me está midiendo la frecuencia. A ver. Hice unos pulsos un poquito más deformados que lo que vimos en el primario. Ahí está, ahí está. Vamos a aprovechar el trigger aquí. Ahí se pueden ver los pulsitos, no se quedan estables porque este es el trigger. Déjame ver si lo tengo, vamos a ponerlo normal. Este es normal. Ahí está. No sé si logran ver el pulso ahí, los pulsos, las onditas cuadradas. Muy rápido. Esto es frecuencia, imagínate, tú no se sabe de 20 kHz a 100 kHz. Y luego estamos viendo un poquito mejor ya. ¿Ven? Ahí está. Ahí está, ve la onda cuadrada, hay deformación, una deformación, ¿oí? Una deformación. Pero estamos, ahí lo tenemos. Ahí están los pulsos a la salida del transformador. Nos está diciendo que el transformador chope está bien. Esa es la forma que deben tener. Vamos a hacer un momentito de ajuste aquí. No sé que sea un problema de ajuste esto. No es problema de ajuste. Eso está aquí. ¿Ve? Las onditas cuadradas en el secundario del transformador. Hemos visto las pruebas que se hacen en la parte de corriente alterna y hasta aquí, hasta donde hay el capacitor, que es hasta aquí. Ya hemos visto qué pruebas se hacen. Si falta algo, hay que buscar dónde está la causa. Alguna protección, alguna bobina en el varistol, en la NTC, en el propio puente rectificador. Ahí tenemos los pulsos ahora. Ya vimos eso ahí. Vamos a correr un poco para acá. ¿Qué prueba nos faltaría entonces? Vamos a quitar el osciloscopio. Ya vimos eso ahí. Ahora vengo con el voltímetro. Con el voltímetro. Mucho cuidado esto aquí. Lo ubico aquí. No sé qué pruebas hicimos hasta ahora. Ya, déjenme quitar un momentico estos cablecitos, con el permiso de ustedes. Apagar la fuente. Vuelvo a hacerlo, mira, bombillo. Volvemos a hacerlo, míralo ahí. No se sintió la chispita. Ahí se sintió la chispita. Vamos a cortar estos cablecitos para que no haya ningún cortocircuito aquí.
Quitamos el alambito este y quitamos este otro. Ahí está quitado ya estamos allá. ¿Qué nos queda aquí? Tendré el voltímetro en corriente directa. Ahí está corriente directa. Aquí nos mide el transformador, sino ubicarnos en estos que están aquí. Que son estos que yo representé aquí. Son estos que yo representé aquí, ¿ves? Estos que están representados. Como si fueran dos diodos enfrentados. Y aquí, ¿ves? Cátodo común y ánodo común. Donde sale el cátodo es positivo y en el centro del transformador es negativo. ¿Ves? Esto es del autocoplador, eso van a mirar plano, van a aprender eso. Esto no es que, por ejemplo, yo un día les diga como este, tienen que mirar plano, enfrentarse a los planos, hacer mediciones, siempre tomando las normas de seguridad en cuenta, descargar el capacitor, porque todo esto cambia. La función de este autocoplador es coger una muestra de la señal de la salida y hacerse leal al oscilador, para que él haga sus regulaciones, las regulaciones correspondientes. No hay ningún tipo de problema. Entonces vamos a las mediciones. Aquí en el centro es negativo y este que está aquí 5 volts, ese es el primer diodo. Lo vamos a ver por la parte de arriba. Y aquí estamos, este es el lojano de estos dos y este es el cátodo es el positivo y el negativo es el punto central. Míralo aquí. Ahí tenemos los 15 volts. Después medimos en la salida, buscamos un ground, que el ground es este que está aquí. Viene por aquí, mira lo que viene por aquí, ese es el negativo para nosotros, viene por aquí y viene por este puente atrás de este, así que este punto aquí no sirve, como si fuera este, ¿ves? Ahí nos da los 15 volts y en el otro lado los 5 volts. Esta placa está perfectamente. Los invito a que vean otro tutorial de Fran Javier por favor, oficio. Suscríbanse, den like y comenten por favor. Así que hasta la próxima.